que tenemos que conocer, principios de por qué el mundo está como está, precisamente, cómo hemos llegado como sociedad hasta donde estamos. Todo bien explicado desde el libro de Génesis. Lo que estamos viviendo hoy en día, por cierto, estas situaciones adversas en cuanto a los sistemas de gobierno, lo que ocurre en los sistemas sociales también, que se mueven en todo el mundo y tratan de manejar la mente de las personas para que crean que es bueno aquello que el Señor ha dicho es malo. Bueno, esto comenzó, no es nuevo. Esto no comenzó ni a principios de este siglo ni el siglo pasado. Esto ocurrió muchos, pero muchos años antes. De hecho, vamos a ver cómo comenzó el día de hoy. ¿Dónde comenzó esa maldad que se hizo institución en todo el mundo y que llegó inclusive a cambiar la manera de pensar de la humanidad entera? En los albores mismos de la civilización postdiluviana encontramos que estas cosas ocurrieron de esa manera. En el capítulo número 11 vamos a encontrar una división en el texto bíblico. Lo que ocurrió con todas las naciones gentiles del mundo y lo que ocurrió con aquellos pueblos escogidos de Dios, cómo fue separado del mundo para llevar un mensaje diferente, para que de él naciera el Mesías, el Redentor, que trajera esperanza a toda la humanidad. El día de hoy entonces vamos a ver en el capítulo 11 y lo vamos a leer todo el capítulo junto y vamos a entrar a estudiarlo poco a poco y vamos a encontrar varios detalles muy interesantes en cuanto a la manera de pensar, la filosofía de la humanidad. Así que acompáñenme entonces, capítulo número 11 del libro de Génesis. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor.
Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a la iglesia. Señor, te damos gracias por la palabra que estamos estudiando esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos revele lo que quieres que sepamos, Señor, lo que conozcamos. Danos esa revelación que es importante para entender cosas que ocurrieron hace tantísimos años, pero que aún el día de hoy traen repercusiones, y por lo cual también, Señor, el mundo en que vivimos vive la manera en que hoy mismo estamos presenciando y testificando que no te agrada a ti, Señor. Pero también testificamos y ratificamos y decimos, Señor, que hay esperanza porque hay un pueblo tuyo, un remanente, aún en este mismo momento, tu iglesia que has escogido, que has apartado con el propósito de que este mensaje de las buenas nuevas sea llevado a todo el mundo. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que vengas pronto por tu iglesia, Señor, porque el tiempo es difícil, tal y como eran los tiempos de Noé. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos vas a hablar, y gracias porque manifiestas tu poder y tu gloria a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la primera parte va del verso número 1 al verso número 9, tiene que ver con la historia de la Torre de Babel. Es una historia que muchos han escuchado, no sé si han visto alguna película alguna vez, pero nos imaginamos esa gran construcción y nos imaginamos al pueblo unido construyendo una gran torre y queriendo llegar al cielo. Hubo una película hace muchos años, en los años 50, que se llamaba La Biblia, y hablaba nada más del Antiguo Testamento. Y esta parte, recuerdo porque la vi la película, bueno, en esa época, muchos años después, obviamente, ¿verdad? Vimos la película y es muy interesante cómo manejan bien el concepto de lo que está ocurriendo ahí. La Torre de Babel es una representación de algo que ocurrió hace tantos años, pero como les dije al principio, marcó el cambio de la civilización, de ser seguidores de Dios a ser seguidores de uno mismo, de erigirse uno como Dios y derrocar el gobierno de Dios sobre uno. Eso fue lo que hicieron en la Torre de Babel. Pero ¿cómo ocurrió esto? No habla mucho de detalles. Si nos quedáramos nada más en el capítulo número 11 y lo extrajéramos de la palabra de Dios, no tendríamos muchos datos. ¿Cómo ocurrió? ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer esta torre? ¿Cómo, en fin, cómo fue que todos se unieron y de dónde vinieron en todo caso? Bien, tenemos que partir del hecho de que estamos hablando de las generaciones inmediatamente después al diluvio. Esas generaciones, esas familias, como vimos en el capítulo número 10, venían de 3 familias principales. Obviamente primero estaba Noé, pero estaban sus 3 hijos, Jafet, Sem, Cam y Jafet, perdón. Y de estos se desprendieron toda esa inmensidad de personas. Pero el capítulo número 10 de Génesis no explica cómo ocurrió esa parte de la separación, de cuando nació Peleg, ese personaje que se repite ahora en el capítulo número 12, donde dice que entonces
la gente se dispersó por todo el mundo. Veamos otra vez en el capítulo número 10. Y veamos, encontramos a Peleg ahí. Lo encontramos en el verso número 25. ¿Se da cuenta? 10:25 dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Entonces entendemos ahí que se repartió la tierra. Y vemos también en el verso anterior, en el verso 20, un dato interesante. Dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entendemos entonces en el capítulo 10 lo que está ocurriendo es una vez más la manera de escribir del pueblo hebreo, especialmente Moisés, que escribió el Pentateuco, que el primer libro de ellos es Génesis, obviamente. La manera de escribir era la siguiente: te doy una idea general de algo que ocurrió que es importante, y después tomo de ahí datos importantes y los abro y los expando como si fuera un paréntesis y explico lo que ocurrió, cómo fue que ocurrió. Así como en el capítulo número de Génesis, ¿verdad? Vimos que Dios creó al hombre en el 6º día, ¿verdad? Pero en el capítulo número 2 vimos cómo el detalle, cómo fue que el hombre fue creado, cómo fue que fue puesto en el jardín. Fue una explicación más amplia del detalle nada más de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, el capítulo número 10 nos arroja datos que son usados, explicados, expandidos en el capítulo número 11. Y ese es el detalle de la Torre de Babel. Para el momento entonces que Cam separaron sus familias, se fueron para otro lado, ya tenían lenguas diferentes, ya era una nación y se fueron a una tierra aparte. Significa entonces que el capítulo 11 está explicando un evento que ocurrió en esa época más o menos, y ese evento tiene que ver también con el capítulo número 10. Y tiene mucho que ver con el verso número 8, 9 y 10 del capítulo número 10. ¿Recuerda qué es lo que dice? Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y en el capítulo número 11 tenemos entonces, ahí tomando ese dato, esa información, podemos leer los primeros versos del capítulo 11, donde dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Cuándo? Cuando Nimrod se levantó como ese hombre poderoso. Nimrod fue el primer personaje que podríamos considerar un anticristo, una persona que tenía un poder grande para llevar a las personas, acarrear a las personas y meterse en la mente de ellos de manera que pudo llevarlos a una idea. Todos tenían un lenguaje, todos estaban en un lugar común, y todos ellos, todas estas personas fueron llevados por este gran poderoso que era un cazador delante de Jehová. La manera que está escrito, como hablamos la semana pasada, cuando habla cazador delante de Jehová, se refiere que era un cazador de almas, una persona que atrapaba las almas de las personas y transformaba su manera de pensar para lograr sus propios objetivos. Nimrod es entonces como el prototipo del anticristo. Cuando llegue el final de los tiempos, mis hermanos, cuando el Señor venga por nosotros, la iglesia sea raptada al cielo, va a haber un hombre que va a surgir. Nadie sabe quién es ahorita. No intente ponerle nombres. He escuchado, yo sé, muchos comentarios por ahí que dicen, tal personaje, tal presidente de tal país, ese es el anticristo. No lo es. Que si el papa, no lo es. Cualquier persona que usted le guste, llame y nombre, no lo es. Porque esa persona todavía no está aquí. Esa persona va a ser evidente el día que la iglesia ya no esté aquí. Entonces sí se van a dar cuenta quién es el anticristo. Pero mientras tanto, no sabemos quién es el anticristo. Hasta este momento hay muchos anticristos, ¿verdad? Es lo que hemos venido estudiando en la primera carta de Juan.
¿Quiénes son anticristos? Aquellas personas que no están a favor de Cristo, que no han recibido a Cristo, están en contra de Cristo, porque el Señor claramente dijo, si no están con nosotros, están contra nosotros. Entonces, tenemos aquí que este personaje, Nimrod, fue el que llamó a las gentes, las convenció de que edificaran algo. Ahora, ¿quieres saber dónde está el arca de Noé? Le voy a dar un dato interesante que viene aquí mismo. Porque en la palabra de Dios dice que, los leímos en los capítulos número 9, ¿verdad? Que el arca descendió en el monte Ararat. Y actualmente hay un lugar en la nación de Turquía que se llama el monte Ararat, unas cordilleras montañosas, y hay un monte que se llama Ararat. Y muchas personas todavía muy recientemente dicen que hay una estructura que parece ser de madera en las nieves, cubierto por nieve casi todo el tiempo, que puede ser el arca de Noé. Y yo les digo, me río de ellos y digo, no puede ser, es imposible, por un dato interesante. La región que estamos hablando aquí, note cómo dice, la región del Sinar, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, note el dato, ¿de dónde salieron? De Oriente. Ok, la tierra de Sinar está en lo que hoy se conoce como Irak, en Mesopotamia. Ok, Irak está al oriente de Turquía. De hecho, está al sur oriente de Turquía. De manera que no pudieron haber venido de oriente, de Turquía. Si vinieron de oriente, ¿de dónde venían? De lo que hoy es Irán, de lo que es Pakistán, de lo que es tal vez los montes Himalaya o de la India. ¿Se da cuenta? No vienen de ahí. El arca de Noé no la van a encontrar en Turquía jamás porque no está ahí. Si ellos vinieron de oriente inmediatamente, evidentemente tuvieron que venir tal vez del monte Everest, no sé de dónde, de por aquellos lados, pero no del monte Ararat de ahora. Los nombres cambian con los tiempos y no necesariamente el monte Ararat de esa época es el monte Ararat de hoy. Ahora tenemos que estos hombres llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Un dato interesante de Irak es que no hay piedras para construir nada. Entonces lo que hicieron la gente es hacer ladrillos de lodo, con paja y con brea. Entonces construyeron. Ahora hay una situación interesante. En esa región han encontrado los antropólogos, los historiadores, más bien los antropólogos, han hecho excavaciones y han encontrado una serie de estructuras de barro, como de ladrillos, adobe, si le quiere llamar así, con formas circulares y con escaleras alrededor, y algunas de forma cuadrada, no todas son de manera circular, pero hay muchas en esa zona. Y eso es lo que se conocía con el nombre de sigurats. Un sigurat era un lugar de adoración en la antigüedad con forma de torre. Era una torre que era rodeada con escaleras, más o menos como las pirámides de aquí en México, ¿verdad? Que eran unas torres realmente con forma de pirámide, tenían escaleras para subir a adorar en la parte superior. Esto es algo que hay mucho en esa región, pero no fueron edificados con piedra, sino con adobe, con ladrillos fabricados por el hombre, cocidos con el hombre, por fuego. Entonces, tenemos aquí el verso 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. El asfalto en lugar de mezcla. Están inundados en petróleo, ya había petróleo por todos lados, así que muchas veces brotaba solo. Lo usaban también como instrumento, para hacer mezclas. El verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Empecemos a subrayar palabras interesantes aquí. El verso número 3 dice, vamos. Y luego dice, hagamos ladrillo. Y luego en el verso 4 otra vez, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo aquí? El hombre empezó a decir, yo voy a hacer, yo que voy a construir esto,
para mí, por mí, porque yo soy el centro universo. Note otra vez lo que dijo en el capítulo número 9, Dios a Noé y a su familia. Verso número 1 y verso número 7. ¿Qué les dice? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿verdad? El verso número 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, por todas partes que se separaran y multiplicaran y llenar la tierra. Y este hombre, Nimrod, desobedeciendo abiertamente al llamado, a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que dice? Hagámonos, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un hombre. Mantengámonos unidos y hagamos fuerza en contra de Dios. El hecho de levantar una torre para llegar a cierta altura es más o menos el orgullo del hombre de decir, yo puedo ser igual que Dios, yo puedo alcanzar el cielo. ¿Sabe cuál es el principio de todas las religiones del mundo? Todas las religiones. Eso precisamente, el hombre buscando una escalera para llegar al cielo. El hombre tratando de encontrar un método, un sistema, algo que tengo que hacer para lograr el cielo. ¿Por qué? Porque quiero yo mis propios méritos alcanzar el cielo. La gente se quiere ir al cielo por sus méritos. Soy bueno, me porto bien, hago tal y cual cosa, me paro de cabeza 5 veces al día y por eso me gano el cielo. Porque yo hago las cosas. Eso es lo mismo que hizo Nimrod. Convenció a la gente de que tenían que hacer algo juntos. Formó una religión. Y les dijo, vamos a construir algo para llegar al cielo. ¿Se da cuenta? Ese es el principio de toda religión. Entonces, eso es algo en contra de Dios, porque Dios fue el que les dijo, sepárense, váyanse por todo el mundo, llenen todo el mundo. Y el hombre dice, no, vamos a juntarnos en un lugar en contra de Dios. Es mi manera de hacer las cosas y no la manera de Dios. Y el hombre hasta hoy en día sigue siendo lo mismo. Muchas personas que nos llamamos cristianos seguimos teniendo nuestras pequeñas torres de Babel dentro de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. Y ese es un gran problema. Ese es un problema para Dios. Porque el problema número 1 de la humanidad hoy en día, el que nos lleva a todo tipo de pecados, se llama orgullo. Es el orgullo del hombre. Cuando una persona dice que yo soy cristiano y levanta el cuello y dice, yo soy cristiano, Torre de Babel, gran problema. ¿Por qué? Porque nos sentimos más que las demás personas. ¿No dice el Nuevo Testamento, no dice Pablo, que miremos a los demás como superiores? ¿No nos dijo el Señor Jesucristo que la manera de que nosotros seríamos mejores y utilizados por Él sería humillándonos, sirviendo a los demás? El que quiera ser el primero en el reino de Dios, sea como el último y sirva a los demás. Ah, no, pero no me hables porque soy cristiano. Tenemos una manera equivocada. El hombre dice, hoy en día se maneja mucho, la autoestima del hombre es muy importante. Tenemos que sentirnos la última Coca-Cola del desierto o estamos en un problema psicológico. La palabra de Dios dice, siéntete el último, porque eres el último. Sirve a los demás como mejores que a ti. Y ese es el camino del Señor. Esa es la manera en que Él vino a enseñarnos. De hecho, eso es lo que hizo Cristo. Siendo Dios, no estimó como algo a que aferrarse a su deidad, sino que se hizo hombre como nosotros y murió una muerte de cruz por nosotros. Se humilló a sí mismo. Entonces, en ese sentido, el hombre tomó su propia manera de ser, su propio ego, y lo llevó a construir una torre. No construyamos torres, mis hermanos, nosotros mismos. Dejemos de hacer torres y fortalezas en las que nos sintamos reyes y reinas del universo, porque no lo somos. No lo somos. Si el cristiano dice, ay, pobrecitos los cristianos, qué bueno que nos dicen pobrecitos los cristianos, porque somos grandes en el reino del Señor. Pero aquel que se piensa ser grande en este reino, aquí en la tierra, va a ser muy pequeño en el reino del Señor.
Entonces tengamos eso presente y es algo que nos quiere decir la palabra en esto que ocurrió aquí. El hombre entonces se unió para hacer esto en contra de Dios. Dios dice aquí en el verso número 5 y 6, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este es un lenguaje figurativo. Está hablando de una manera antropomorfófica, antropomorfa. Eso, gracias. Antropomorfa. Significa que está dando una imagen de humano para explicar algo que no podemos explicar con otra manera. La Biblia habla mucho de esa manera. Nos explica, nos da detalles acerca del carácter de Dios comparándolo con caracteres o características humanas. El hecho que haya dicho que descendió, Dios no tiene que descender a ningún lado porque Él está en todas partes, ¿verdad? Dios es omnipresente. Pero se refiere a que tomó cuidado de lo que estaba ocurriendo con el hombre, su creación. Porque Dios siempre toma cuidado de lo que hacemos cada uno de nosotros. No piense que Dios está en un lugar separado, altísimo, y no nos puede ver lo que estamos haciendo. Está aquí y nos está viendo todo momento. Él sabe lo que estamos haciendo. Y Él supo lo que estaban haciendo, pero en ese lenguaje figurativo tomó cuidado de lo que estaba haciendo el hombre. Dice, y para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, como diciendo, pobrecitos, están perdidos estos, de verdad que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y dijo Jehová, Jehová dice, Jehová habla, la revelación de Dios. He aquí el pueblo es uno, pero uno contra ellos, contra Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando el hombre es necio, necio es, ¿verdad? Y no hacemos otra cosa que es necedad. Y sabía que iba a ser necio hasta el punto total de la separación. En todo esto todavía el pueblo de Sem también están ahí, todos están ahí. Por eso es importante lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Confundir la lengua de todos ellos, es decir, hacer lenguajes diferentes. Todos hablaban un solo lenguaje, ¿qué idioma sería? No sabemos. No me pregunte, español, dicen algunos, ¿verdad? No sabemos qué lenguaje hayan hablado, ¿verdad? Pero el hecho es que de repente ya no se entendían porque hablaban lenguajes diferentes. ¿Se recuerda lo que ocurrió en el libro de Hechos en el capítulo número 2? Note cómo Dios restablece las cosas. En el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos que en el día de Pentecostés, el día del Pentecostal, un milagro especial ocurrió. El Señor envió a su Espíritu sobre los hombres que estaban reunidos en ese lugar. Todas las personas que estaban alrededor, que estaban escuchando de repente en su propio idioma. Aunque hablaban diferentes idiomas todos comprendieron el mensaje como si fuera hablado en su propia lengua. Y no había confusión, sino que había comunión. Es el caso contrario. Dios confundió las lenguas de los hombres porque los hombres estaban en contra de Dios. En el aposento donde estaban reunidos los apóstoles y toda esa gran cantidad de personas que estaban en Jerusalén el día del Pentecostés, todos estaban en un espíritu. Todos estaban agradando a Dios y Dios trajo entonces comunión y no confusión. Por eso cuando las personas se ponen a hablar en lenguas entre la gente, no es lo que Dios le... Hay un lugar para ello, hay un lugar, no me malinterprete, hay un lugar para hablar en lenguas, pero no es en un mensaje en la iglesia porque no nos entenderíamos y Dios no es un Dios de confusión. Así que es un Dios de orden. Hay un lugar para ello cuando estás orando. Tal vez tengas ese don de Dios, úsalo, si lo tienes. No lo inventes, porque es algo que viene de parte de Dios. Y si lo tienes, a la hora de orar, está perfecto. Pero cuando estamos hablando y dando mensaje, no es correcto porque traemos confusión y eso no es una torre de Babel. No queremos hacer nuestra propia torre de Babel. Bien, entonces ocurrió esto y se fueron por todos lados. Y eso fue lo que ocurrió. Se separaron entonces cada quien por fin a hacer la voluntad de Dios por fuerza. ¿Se da cuenta? Por fuerza. La fuerza que Dios, en la voluntad de Dios, que les había dicho, espárzanse por todo el mundo y cada quien con su lengua y su nación. Bueno, por la fuerza lo hicieron todos ellos y fueron esparcidos y se acabó la historia con Nimrod en ese sentido. El primer anticristo fue derrocado de esa manera. Las naciones que se fueron
de ahí descendientes de Jafet y descendientes de Cam. Obviamente fueron las naciones gentiles, pero los descendientes de Sem, como vimos en toda esa larga lista de nombres que leímos a partir del verso número 10 hasta el verso número 32, todos ellos nos llevan a una sola familia, porque aún de ellos hubieron muchas familias, pero una sola familia a partir de Taré, su hijo Abraham, es que viene entonces la simiente, no simientes, la simiente, del cual vamos a hablar en el capítulo número 12, cuando vayamos en la próxima vez que nos juntemos, hablaremos de esto, y la bendición a través de un solo descendiente de Abraham para toda la humanidad. Ese descendiente obviamente es el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a parar aquí entonces. Les voy a dejar nada más una tarea que va a ser, ya les dejé una pregunta que investigaran qué era un sacramento, cuántos sacramentos hay en la iglesia. Ya 2 personas se han acercado y me han contestado en cuanto a lo de los sacramentos, 2 respuestas más o menos parecidas en cuanto a qué significa sacramento. Vamos a verlo cuando lleguemos al capítulo número 15. Pero también hay algo que quiero que estudiemos. Investigue qué es un pacto. Necesitamos saber qué es un pacto y también que lea Génesis 22. Génesis 22 y qué es un pacto. Esa es la tarea que les vamos a dejar, entonces vamos a orar por terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y en tu palabra nos has hablado una vez más al corazón y nos has querido hacer entender algo importante. Que no debemos nosotros buscar acercarnos, obtener el cielo por nuestros méritos, por lo que nosotros pensamos, por lo que podamos hacer, porque creamos que somos buenos. No lo somos, ninguno lo es. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que extendiste tus brazos hacia nosotros. Eres tú el que te acercaste a nosotros, los humanos, enemigos todos tuyos, porque esas eran nuestras acciones, nuestro pensar, nuestros corazones. Pero tú extendiste tus brazos. Tu amor tan grande se derramó en una cruz, en forma de sangre que pagó el precio de nuestros pecados. Te damos gracias por ello, Señor, porque en ti encontramos la redención. Eres tú el que hiciste todo para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos estar reunidos contigo, reconciliados y acercados a ti para siempre. Te damos gracias, Señor, porque es algo que a ti te plació hacer por tu mero amor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque una y otra vez nos instas a que no hagamos nosotros ídolos de ninguna especie, que seamos humildes y no orgullosos, porque el orgullo es la raíz de casi todos los pecados que hay en la humanidad. De ahí vienen las muertes, los asesinatos, las envidias, los rencores, los agravios y todo tipo de situaciones que simplemente buscan exaltar al hombre por encima de Dios. Que no construyamos torres de Babel dentro de nosotros, Señor, sino que nos acerquemos en humildad a la gracia que tú has puesto para cada humano que te recibe por fe. Te damos gracias, Señor, porque la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Gracias te damos, Señor, por hablarnos de esta manera todo el tiempo, por tu amor, tu gracia, tu misericordia. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu
Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Y por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra y nos enseña, Señor, las cosas maravillosas que tú haces, Señor, y cómo desde hace tiempo, Señor, desde que existes, Señor, tú has pensado en nosotros, Señor, y siempre estás ahí para mostrarnos el camino, Señor, y guiarnos, Señor. Y cómo vemos que también, Señor, siempre el hombre termina, Señor, por apartarte de ti, Señor. Pero tú estás ahí siempre, mi Dios, para regresarnos al camino. Y te damos gracias, Señor, porque así queremos estar siempre contigo. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz noche y nos vemos el domingo a las 9.